Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hace unos días en mi otro espacio televisivo, en Entre Puntos, desarrollamos el tema sobre la historia y evolución de la religión católica y prometimos volver a hablar sobre religión, en este caso sobre la época actual y el papado del Papa Francisco, sobre los cambios y la actitud inclusiva que se ha intentado adoptar incluso frente a otras religiones. Desde su elección, el Papa Francisco ha exhibido una actitud humilde de conciliación, incluso muchas veces ha pedido a la gente que lo bendigan a él, en vez de ser él la máxima autoridad católica quien bendiga a todos. Otras veces ha preferido trasladarse en un carro normal, incluso caminar a pie en vez de ir en el tradicional papamóvil, aún a merced de cualquier atentado de fanáticos de otra religión. Los más conservadores consideran que los preceptos religiosos no deben ser cambiados, pero otros más flexibles observan que la Iglesia también debe adaptarse a los cambios. La Iglesia, una institución milenaria, ¿verdad? Milenaria y poderosa, de pronto se encuentra dirigido por Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, que llega desde América Latina, jesuita, el primer jesuita que accede al papado, el primer emigrante que llega de Argentina y que es sensible a temas de migraciones, es el primer papa latino, sencillo, humilde, siempre disponible. Sin embargo, esto mismo causa revuelo y recelo dentro de la misma curia. Pues para conversar sobre este tema nos acompaña de nuevo el doctor Miguel Dongil. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien. Tú sabes, Miguel, que este tema crea muchas interrogantes. El porcentaje de religiosos es muy grande todavía en el mundo. Y digo religiosos y no solamente católicos, porque estos temas, el que es religioso y el que no es, también les interesan, porque, bueno, ya vemos que la Biblia es el libro más leído, y ni hablar si sumamos los libros sagrados de otras religiones también. Casi nos iríamos ahí a las lecturas más frecuentes de los millones de personas en el mundo durante toda la historia. De manera que hay mucho interés sobre Hay que religión. decir, sin pecar en que nos metamos en el pasado y no vengamos al presente, que puede pasar otra vez. Como nos pasa muchas veces. Hay que decir que a nivel antropológico y sociológico el ser humano es un ser que cree. Sí. Podemos decir que el mayor porcentaje de la población del mundo cree. Pueden tener una visión de Dios u otra, Pero cree. o creer en la espiritualidad, pero el ser humano es un ser espiritual. Es que así como tú dices, en la visión antropológica de la historia, ¿verdad? O sea, en la historia del ser humano, también en la historia individual de cada uno. Nacemos y nos preguntamos, después que tenemos conciencia nos comenzamos a preguntar, bueno, pero ¿para qué existimos? ¿Hasta cuándo existimos? ¿Por qué desaparecemos? ¿Dónde vamos? Son preguntas muy frecuentes y lógicas. Y entonces ahí viene la religión, que al menos nos ofrece algunas respuestas, equivocadas o no, ciertas o no, respuestas, que es lo que más necesitamos. Y como dice Miguel, comenzamos a divagar y nos metemos en el pasado y entonces no examinamos qué nos pasó ya. No examinamos la actualidad y vemos este papado, como decía en esta introducción, del Papa Francisco, una persona muy cercana, quien ha estado aquejado de salud por su edad. Creo que son 85 años que tiene el Papa Francisco. Sí. Lo hemos estado viendo en silla de ruedas por sus problemas en las rodillas y quizás en otras articulaciones, y hasta se ha hablado por interpretaciones de que el Papa podría renunciar. ¿Qué te parece esto? A ver, el tema es interesante tocarlo porque está de suma actualidad. Llevamos, yo diría que 3 semanas, sí, casi un mes, en que por diversos medios televisivos, prensa, redes sociales, se habla de la posibilidad de la renuncia. Entonces, quisiera analizar un poco con calma cuáles son los hechos que llevan a ciertos analistas a opinar esto, y luego analizar un poco la realidad y ver si esto es viable o no. Entonces, que igual es casualidad, pero se han ido concatenando una serie de hechos en estas últimas semanas o meses. Pero mira, ya lo vimos caminando al Papa. Ayer, sí, o antes de ayer ya estuvo hace caminando. 3 días sí, salió y
en un acto y dijo que hacía unos días que ya podía caminar otra vez, va con un bastón, pero no es ese extremo de dolor que no le permitía caminar y tenía que ir en silla de ruedas. Pero vamos a ver qué es lo que ha ido pasando que llevó a los analistas a ver que podía haber una renuncia cercana. Bien, tenemos que tener en cuenta que el Papa, dentro de los compromisos internacionales, tenía varias visitas o viajes apostólicos y los tuvo que suspender. Por ejemplo, el de África, el de África, 2 países, va a mandar al cardenal secretario de Estado, el cardenal Parolin, pero él no va a ir. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cuestiones es que tenemos que tener en cuenta que en este mes de agosto, que en el Vaticano, en Europa, agosto es un mes, vamos a decir, quieto a nivel administrativo de gestión, a inicios de septiembre, pues va a haber un consistorio en el cual va a crear un número de 21 nuevos cardenales. Y esto es importante en este momento porque solo después de que cree esos 21 nuevos cardenales, el colegio cardenalicio va a estar controlado por una mayoría creada por él. Sí. Es decir, va a haber 132 y de esos 132 cardenales, un total de 83 van a ser creados por él. Entonces, eso sí que puede ayudar a que en el futuro se elija, aunque luego el Espíritu Santo puede hacer lo que quiera y puede traer un papa totalmente distinto. Claro. Pero el perfil puede ser que sea en su línea si la mayoría fueron creados por él. Para aquellos que no lo sepan, en la Iglesia Católica, los cardenales son los que pueden elegir al nuevo papa. Exacto. En una votación totalmente democrática, en la Capilla Sixtina van votando hasta que se elige al sucesor del anterior. Por eso es muy importante esta selección de nuevos cardenales. Y esto se produce en agosto. Otro dato que también suma más a las teorías de la conspiración, si queremos decirlo así, es que justo la semana después de ese consistorio ha convocado una reunión de cardenales para hablar de la nueva constitución apostólica y todo lo que supone. Entonces, el que vaya a ver ese consistorio, el que vaya a reunir a los cardenales para hablar de temas importantes, todo eso genera más aún. Sí. Y también se une, que quizás es lo más, vamos a decir, simbólico, pero los analistas y los periodistas de estos temas sí que lo han remarcado bastante, y es que en este próximo mes de agosto el Papa va a visitar la ciudad de L'Aquila, que está en el centro de Italia, para dar apertura a una festividad que la inició el Papa Celestino V, que fue uno de los pocos papas que renunció. Sí. Y hay que recordar que Benedicto XVI... ¿Pero por qué lo relacionan? Porque sería entonces casualidad. O sea, ¿qué hizo él en esa visita, el Papa que renunció? No, a ver, el Papa Celestino V, Celestino V inauguró una festividad en esa ciudad. En esa ciudad. Entonces, que el Papa vaya a esa ciudad a dar apertura a esa festividad... Esa coincidencia... Porque hay que también tener en cuenta que hay el precedente de que Benedicto XVI... en el 2009... También la visitó. Visitó y entonces la gente hace esos... Dios mío. Y va a coincidir que todo es en agosto, las tres cosas. Entonces, esas tres cosas es lo que ha llevado a pensar eso con la mala salud. A ver, lo de la rodilla es falta de movilidad, que es un fastidio, pero bueno, ahí está. Y luego está que hace un año, debemos recordar que eso también, le operaron del colon. Nadie ha dicho que sea cáncer realmente, pero bueno, hubo una operación de colon, le extirparon un trozo de colon, no sabemos muy bien exactamente qué es lo que tenía, pero... Entonces, tiene 85 años de edad, el estado de salud, lo han dicho los médicos y portavoces oficiales, del Papa va a ir empeorando con el tiempo, es degenerativo, y bueno, los achaques de la edad, tiene 85, claro, no es joven. Claro. Lo que pasa es que como tenemos a Benedicto XVI, que ya tiene 95, por cierto, hoy ha cumplido 71 años de ordenado sacerdote. Wow. Lleva 71 años siendo sacerdote. Uno de los que más larga vida de sacerdote ha tenido. Entonces, tiene 95 y claro, en comparación, pues Francisco es joven, pero no, Francisco no es joven, tiene 85. Claro, no es joven. Entonces, todos estos motivos son los que llevan a pensar que justo después de todas estas celebraciones, quizás a partir de septiembre, pues el Papa pudiera comunicar que renuncia. Estos son los hechos que se han analizado. Pero yo quisiera, vamos a decir, exponer
algunos otros datos y luego dar mi opinión personal. ¿Cuáles son esos datos? Bien, hay que tener en cuenta que el Papa tiene para finales de julio, del 24 al 30 de julio, creo, si no me equivoco, una visita a Canadá, que no la ha suspendido. Hombre, puede llegar el momento y puede suspenderla, pero de momento él dice que va. Bueno, pues si eso es así, pues indicaría que su estado de salud no es tan malo. Eso por un lado. El otro dato es el que tú bien dijiste, de que hace unos días apareció caminando, que ha mejorado su movilidad. Bueno, es otro dato positivo. Hay que decir, y para mí esto es lo determinante, y yo creo que por esto que voy a decir ahora, él va a aguantar, aunque quisiese, que no sabemos si quiere o no, porque posiblemente quiera continuar, pero bueno, en la hipótesis de que él quisiese renunciar, no es viable la renuncia porque expertos en derecho canónico lo han analizado y, para decirlo coloquialmente, el que él renuncie estando en vida Benedicto XVI produciría un caos jurídico, porque el derecho canónico contempla la renuncia de un papa, no pasa nada, pero si ya hay dos, ya hay como el derecho canónico no está, digamos, estipulado cómo se manejaría esa situación y realmente, como no está legislado, pues es complicado. Entonces, para que Francisco pueda renunciar sin que haya complicaciones jurídicas, debería esperar a que algún día fallezca Benedicto XVI. Sí. Entonces, esto es lo que me parece el dato de mayor peso para que Francisco vaya a esperar, porque se produciría una complicación. Imaginémonos un caso en el que la Iglesia Católica tenga un papa y tenga a los dos anteriores en vida. Claro, claro. Es un poco difícil. Ya no solo a nivel jurídico, sino también a nivel de los fieles, ¿no? Es un poco como bastante peculiar y sorprendente. Y es lo que dices, es porque no está estipulado en la legislación, porque es realmente las cosas que está haciendo el Papa Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, es lo que haría cualquier persona precavida, que es dejar todo en orden por si sucede, porque no es joven, puede morir. Y segundo, también si se viera totalmente imposibilitado de salud, lo más lógico sería dar paso a un sucesor, porque no podría hacer sus funciones. A ver, yo también creo que eso es interesante analizarlo. Yo creo que mentalmente él está 100% lúcido. Eso es cierto. Y entonces, mientras la mente funcione, sí, puede hacerlo. Él es capaz. Otra cosa es que le tengan que ayudar a caminar, claro, otras cosas. Claro. El problema sería si él no se siente capaz porque no le da ya la mente o porque, como en el caso de Benedicto XVI, los problemas eran tan grandes que él no se sentía capaz de poder darle solución. Y sí siempre se ha sentido muy capaz, de hecho lo ha dicho. Yo creo que sí. También es cierto, hay que ser honestos, él dijo, porque al poco de haber renunciado Benedicto XVI, alguien le preguntó, la prensa ya lo dijo, que él, siempre que se sintiese bien, él estaría siendo papa, pero que si en algún momento él notaba que las fuerzas no la aguantaban, pues que, y es responsabilidad de su parte. Seguiría el modelo de Benedicto. Y también acuérdate que dijo, pero parece que fue en son de chanza o de esas cosas que uno dice, de mejor, prefiero operarme de las rodillas, abdicar. También lo dijo. O sea, y eso también los periodistas lo han sazonado mucho, pero no quiere decir que lo vaya a hacer. Él dijo como que no se va a operar de las rodillas, fue lo que dijo. A ver, yo creo, Francisco, aunque parece que es, o sea, sí que es cierto que él es muy natural, improvisa los gestos, es fuerte. Pero no porque él sea así, que improvise pues, los gestos, esa cercanía, significa que sea, vamos a decir, pues desorganizado mentalmente. Él tiene, y lo dicen sus colaboradores en Italia y en su etapa argentina, él tiene siempre sus ideas muy claras y él se marca unos objetivos y él le gusta cumplir sus objetivos. Entonces yo creo que él se marcó la reforma del tema de la curia, que por otro lado lo ha cumplido casi en un 90% con la nueva Constitución Apostólica, que eso también haría que ese tema esté cerrado y que pueda renunciar si quiere, porque eso era una de las cosas que se les exigió, vamos a decir, extraoficialmente, ¿no? Antes de la elección, los cardenales hablaron que el nuevo Papa tenía como objetivo principal solucionar el tema de la curia. Luego, bueno, otros casos como el tema de la pederastia. Es bueno también exponer, Miguel, en qué consistió esa nueva constitución de la curia. Porque se habla mucho de eso, pero en realidad en detalles no sabemos.
Bien, básicamente, yo no sé si el otro día apuntamos alguna cosa, pero fue muy breve. Sí. Esa constitución apostólica, para no entrar en mucho detalle, vamos a ir a lo básico. Digamos que la constitución apostólica organiza a nivel interno la organización de la Iglesia. Cómo funciona la Iglesia, cómo se gobierna, cómo se administra. Entonces, se pasó de una anterior estructura más jerárquica, vamos a decir, y más clericalizada, a una estructura en la cual, por ejemplo, los laicos pueden tener el mismo rol, la misma participación e importancia que los sacerdotes, obispos o cardenales. Sí. Pero eso se ha llevado a cabo, se ha estipulado, pero se ha llevado a cabo. Sí. Sí. Ya tenemos dos secretarias. A ver. Bueno, de hecho hay dos mujeres nombradas. Sí. Dos secretarias de dicasterios. A ver, en la nueva organización, la estructura de la Iglesia, los órganos más grandes, antes eran las congregaciones, ahora son los dicasterios. Bueno, en los dicasterios hay los dos cargos más importantes, el de presidente y el de secretario. Bueno, pues ya hay dos mujeres que son secretarias. Entonces, bueno, ya eso se ha aplicado y lleva pocos meses la nueva normativa. Hay que decir que ahí no es por ser mujeres, es decir, son laicos. Laicos son hombres y mujeres indistintamente. Entonces, abre la puerta a que los laicos tengan peso y participación. Y vamos a decir que todo lo que es el funcionamiento interno de la Iglesia, pues se hace de forma más, vamos a decir, más equilibrada, más consensuada, más democrática, si queremos decirlo así, ¿no? Dicho en lenguaje coloquial. Estos son, vamos a decir, los grandes cambios. Se le quita peso, vamos a decir, a la jerarquía y se democratiza. No en el sentido de democratizar por democratizar, porque esto no es, la Iglesia no es un partido político ni es un Estado. Tenemos que entender que es una comunidad y una organización religiosa con un fin sobrenatural. Se entiende que si todos somos pueblo de Dios, todos podemos participar en el gobierno de la Iglesia. Y además es sano, porque todos tenemos un carisma, desde el que está casado, pues desde su vida familiar, el que está consagrado a Dios, todos desde nuestro enfoque podemos aportar. ¿Y cuáles son los méritos que tienen estas personas que pertenecen a la curia, que son laicos? Me imagino que eso debe estar estipulado, igual que un sacerdote, porque tienen que cumplir plazos y roles, ¿no? A ver, en principio, o sea, los nombramientos están a la libre discreción del Papa. Hombre, lógicamente él va a elegir a personas que ya tengan una trayectoria dentro de la Iglesia, pues que hayan presidido algún tipo de comisión o que tengan una trayectoria, yo qué sé, depende de lo que se valore, ¿no? Pues en el ámbito de la catequesis, de las misiones, en función de la comisión o el organismo que vayan a presidir. Él valora esa trayectoria y él elige. Tenemos que tener en cuenta, eso yo lo digo y suena un poco raro, pero es la Santa Sede, o el Vaticano, si lo queremos decir así también, es la última monarquía absoluta que queda en Europa. En monarquía absoluta, el Papa sí, el Papa es un monarca absoluto. Sí. ¿Por qué? Es una monarquía que no es hereditaria, es por elección, ¿cierto? Sí, sí. Pero una vez que es nombrado el Papa, elegido, es vitalicio. Es vitalicio y él puede decidir lo que quiera. Lo que quiera, ¿cómo? Sí. Realmente es así. Hombre, el Papa siempre será prudente y va a obrar dentro de unos límites, pero lógicamente... No siempre en la historia han sido prudentes. O sea, ahora un Papa es mucho más democrático que lo que era hace 4 siglos, 3, 2. Eso también hay que saberlo. O sea... También, a ver, pero eso es todas las instituciones. Hace, por ejemplo, 300 años. Sí. Tenemos que tener en cuenta... Para empezar, hace 300 años existían los estados pontificios, que eran la mitad de la República Italiana actual, el territorio. Sí. El Papa tenía ejércitos, era un gobernante con poder y con influencia, que tenía el problema de que las poderosas familias europeas, de casas reales y también italianas, querían meter a su sobrino, a su hijo, para que, por ejemplo, ojalá fuese... Que fueron totalmente puestos ahí, o sea, incluso los obispos en América. O sea, pero es lo que dice Miguel, ha puesto un punto, la tilde sobre la I. O sea,
No solamente en la iglesia, en todas las instituciones. O sea, era la época, no la iglesia. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa si uno pone a familiares que llegaban a ser obispos, cardenales, o si había suerte y habían campañas a ese... Porque antes, hace varios siglos, los papas, o sea, los cardenales, cuando había elecciones, pues, y quitaban presidentes. Se dividían por naciones, se le llamaba. Reyes. Cardenales que estaban en la línea de los españoles, de los italianos, de los ingleses, y cada uno hacía su presión. De los Habsburgos o de las dinastías, o sea. Entonces, si salía elegido el candidato de esa línea, pues ese candidato, luego papa, pues iba a obrar siempre en beneficio de esa casa real, etc. Entonces, esto va a hacer que en su forma de actuar pues se inclinen hacia unos o hacia otros. Entonces, esto pasaba. Y esto hacía pues que luego en los nombramientos de obispos, cardenales, etcétera, pues tuviesen una línea más marcada. Acuérdense que las catedrales la catedral era la edificación más importante y lo que aglutinaba, o las iglesias en general, lo que aglutinaba a los fieles. Entonces no es algo tampoco propio de la religión, sino de todas las instituciones alrededor de la historia. Y hemos evolucionado para bien. Todo es más democrático, además las comunicaciones hacen que todo se sepa, que la gente tenga más expectativas, y esto pasa con la iglesia también. Hay que decir que a nivel del sistema democrático que estamos comentando, podemos decir que a nivel de la práctica democrática, que igual a alguien le puede sorprender, pero es así, a nivel de Occidente, la primera institución que pone en práctica la elección democrática es la Iglesia. Porque ya estamos hablando, sí, que luego puede haber luchas internas de influir para que se elija, pero el Papa se elige democráticamente entre los cardenales. Sí. Pero no solo a ese nivel, tenemos que tener en cuenta que a nivel de los monasterios, el abad o el prior del monasterio lo eligen los propios hermanos que se reúnen y votan. Es cierto. Entonces, el sistema democrático, ahí lo tenemos. Y luego será mucho tiempo después cuando en los nuevos estados liberales, a partir del siglo XIX, se vaya introduciendo el sistema de elecciones y votaciones. Pero ese sistema lo tenía la Iglesia antes. Muy buen apunte. Y sobre las misas en latín, que el Papa Francisco también ha hablado sobre el tema, aunque es cierto de que hay muy pocas misas en latín, pero todavía las hay. De hecho, hay personas que dicen que donde se da la misa en latín, los cánticos son muy bellos, y hay muchas personas, por ejemplo en España, no sé si tú has ido a alguna misa en latín, se dice que en España hay personas que van solo por oír los cánticos. A ver, el tema de las misas en latín, que quizás alguien pueda decir, ¿y qué importa? ¿No? Pues parece que no, pero importa, porque tenemos que tener en cuenta que la misa en latín, que decimos así coloquialmente, es la misa según el rito tridentino, es decir, la misa tradicional que se llevaba celebrando desde el siglo XVI, desde el Concilio de Trento. Que cuando llega el Concilio Vaticano II, el último, en el siglo pasado, a mediados del siglo XX, ahí se decide pues concluir ese tipo de misa. Eso hubo y generó tensiones. Bien, ¿cuál es el caso? Que Benedicto XVI, en el año 2007, él autorizó que se pudiesen celebrar las misas conforme al rito latino como una forma de, bueno, conservar esa tradición de siglos en la Iglesia, y para que el sacerdote o la comunidad parroquial que lo desease libremente se acogiese a ello. Y lo curioso es que ha tenido seguidores. Sí, ha tenido. Por ejemplo, en Estados Unidos hay bastantes seguidores. Como porque una tradición, yo no lo veo mal. Se considera que es la misa más apegada a la tradición y la misa, digamos, más pura, vamos a decirlo así, ¿no? Por sus seguidores. Entonces, pues nada. Hay religiones que utilizan un mantra para comunicarse con el Altísimo o con quien fuese. Y un mantra es algo que tú ni siquiera entiendes tampoco. O sea, lo que quiero decir es que no se puede decir que esto está mal. Porque es que cada quien tiene su creencia. Ahora, de que debe de haber una misa en el idioma que se entienda, pues claro, pero existe. Entonces, con esta normativa de Benedicto XVI, pues digamos, se contentaba a todo el mundo. Quien quisiese hacer la misa conforme al rito tradicional en latín, era libre de hacerlo. Quien no, pues no. Y además hay que decir que en la Iglesia hay varios ritos, de tipo, vamos a decir, regional o conforme a diversas tradiciones, ¿no? Por regiones, países. Bueno.
¿Qué pasa? Y aquí viene la polémica. Que Francisco, el año pasado, 2021, sacó un decreto, una resolución, para decirlo así que se entienda, en la cual limitaba la celebración de las misas conforme al rito tradicional. Hay que decir que lo que se emitió en la prensa es: el Papa elimina las misas en latín. Claro, va a haber un sector más tradicional que considera que ese tipo de celebración era buena y que había unos fieles que le gustaba esa celebración y que es acabar con esa tradición. Hay que decir, en honor a la verdad, que lo que hace el Papa es regularla más. Es decir, ¿qué era lo que aprobó Benedicto XVI? Que en aquel lugar donde hubiese una comunidad que quisiese celebrar la misa en latín, el sacerdote la celebraba ya. ¿Qué introduce Benedicto? Que si hay un sacerdote o una comunidad que quiere celebrar la misa en latín, tiene que pedir el permiso por escrito del obispo o del superior. Claro, eso es una burocracia. Imagínate, voy a celebrar una misa, espera, que escriba el obispo, lógico. Que me responda. Entonces, la gente lo entiende como que es un ataque para acabar con la misa en latín. Sí. Si bien es cierto que una vez que él aprobó esta normativa, luego ha habido diversas congregaciones o diversos grupos que se han acercado a él diciéndole que bueno, que ellos lo celebran y que para ellos es muy importante, y él ha dado excepciones a esa norma y ha autorizado a que determinada congregación lo pueda hacer sin pedir permiso. Pero bueno, es un tema interesante que se toque para... Sí. Porque es curioso. Es que todo lo que sea renovación y preguntarnos el por qué, no, y es más democrático. Porque si se llega a la conclusión de que ellos quieren dejarlo así y hacer las misas en latín cuando quieran, también tienen derecho. Volvemos a la que la espiritualidad no podemos coartarla, y quizás los cánticos aquí serían el punto de más elevación, o quizás hasta escuchar en latín. Cada quien tiene un acercamiento, una relajación distinta. A ver, para que se entienda, la misa en latín, fundamentalmente, se dice en latín, lógicamente. Lógicamente no lo va a entender la gente que no sepa latín. Y aparte, el enfoque es distinto, porque en la misa tradicional se pone más el enfoque en lo que es la presencia de Dios y en la Eucaristía. El sacerdote no mira de cara al pueblo, mira de cara al altar. Y no es que el sacerdote trata de menos al pueblo, que es lo que se entiende, no, es que se está reverenciando a Dios, que está en el altar. Y hay una serie de símbolos y de vamos a decir, de elementos que ensalzan eso. El misterio de la Eucaristía. Exacto, yo pienso que es una celebración diferente, sí, y que es un ritual que no necesariamente tiene que desaparecer. Pienso que, de hecho, a mí me gustaría, fue una vez, pero estaba hace ya mucho tiempo, no sé de hecho ya si está ahí una misa en latín en España, pero pienso que debe de guardarse como algo que existió, como algo diferente. Ahora, por supuesto, que es mucho más participativo uno ir a un sitio de que uno entienda lo que hablan, obviamente. Vámonos a la pausa, Miguel, Don Gil, y volvemos con este tema. Miguel Don Gil nos acompaña en esta entrega y hablamos de la iglesia, de la actualidad de la iglesia y del Papa Francisco, que lo hemos visto ya caminando bastante fuerte. Hemos comentado que está muy bien, muy lúcido de su mente, tiene 85 años, y entre los corrillos religiosos y periodísticos se ha dicho que pudiese ser que dimitiera, lo cual la verdad no creo, aunque también es honesto si se sintiese muy mal que diera paso a otro religioso, pero yo la verdad que no creo que esto pase. Miguel, hablamos sobre todos estos cambios y la nueva constitución de la iglesia, la nueva constitución apostólica, y cómo los laicos están tomando posición de algunos puestos de poder, vamos a decir. Pero entonces, ¿quién domina? ¿De quién dependen estas instituciones regidas por laicos? Bien, un tema que quizás la gente no lo conozca, pero es interesante, es vamos a ver cómo surge una organización o una orden religiosa. Exactamente. Una orden religiosa, antes de serlo, hay unos pasos previos. ¿Cuál es el primer paso? Lo que se llaman las asociaciones privadas o públicas de fieles. ¿Eso qué es? Pues que hay en un obispado, en una diócesis,
un grupo de, pueden ser laicos o también sacerdotes, o mezclado, que sienten un carisma especial o una devoción propia o un carisma propio y quieren constituirse como entidad. Entonces van al obispo y el obispo le presenta unos estatutos, si el obispo lo ve bien, los aprueba como asociación privada de fieles. Que si eso se va desarrollando, es estable y tiene un beneficio para la Iglesia ya a nivel de la Santa Sede puede elevarlos a institutos de vida religiosa. A nivel de la Santa Sede. Sí, ya a nivel de la Santa Sede. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que es otra de las reformas de Francisco. Que él ya de inicio ha establecido de que tenga que dar el visto bueno a la Santa Sede. A esas asociaciones. A esas primeras asociaciones básicas. Ah, desde que se forman. Sí. Van a la Santa Sede y ahora se aprueban. Él lo ha introducido. ¿Cuál es el objetivo de Francisco? Que están surgiendo muchos carismas nuevos y él entiende de que son demasiados y entonces considera que es mejor que pase el filtro de la Santa Sede para ver cuáles aprueban y no. Porque están surgiendo un montón. Y a nivel diocesano el obispo tiene la potestad de establecerlas. Entonces el Papa Francisco ha metido esa reforma de no, todo tiene que pasar por la Santa Sede. Pero no es para simplemente legalizarlas, entre comillas, reconocerlas, vamos a decir, sino también para filtrarlas. Claro, en el fondo es eso. Es una forma de que a nivel centralizado. Pero ¿qué parámetros tomará entonces? Se tomará en Roma para decir a ver, esta todo sí. Para constituir una asociación privada o pública de fieles, que pueden, ya digo, ser laicos o también puede haber sacerdotes. Sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto para que la gente lo entienda. El Opus Dei. El Opus Dei, la obra de Dios, surgida en España. Sí. Actualmente es una prelatura personal. ¿Bien? Pero, ¿cuándo surgió? Hace un montón de años, casi 90 años aproximadamente, no sé, igual me estoy confundiendo, 70 años, se instituyó como asociación privada de fieles. Y entonces ahí solo con el visto bueno del obispo. Luego se vio que hacía un buen trabajo y la Iglesia lo elevó a Instituto de Vida Religiosa y luego al final a prelatura. Por eso tiene. ¿Cuál es la diferencia de prelatura? Esto es muy técnico, pero bueno, lo explicamos. Intento hacerlo sencillo, aunque no es tan sencillo. Sí. Prelatura personal, que hay que decir que solo hay una, que es la del Opus Dei, es que la Santa Sede considera que hay un grupo, una comunidad religiosa, que tiene tanta importancia, relevancia, que en sí mismo tienen el nivel como para tener un prelado, que es un obispo. Entonces no es un obispo territorial, como el obispo, por ejemplo, yo qué sé, de Santo Domingo, sino que es un obispo del Opus Dei. Donde quiera que se encuentre. El obispo de todos los fieles que están en el Opus Dei. Y el Opus Dei es el único que lo tiene. Sí. A día de hoy, hombre, está la normativa en el derecho canónico y se pueden erigir más. Pero ahora mismo la única prelatura personal es la del Opus Dei. Pero mira qué interesante. No sabía. Muy interesante. Entonces, esto va a hacerlo desde el principio el Papa. No va a pasar por el paso de que es el obispo el que otorga la personalidad institucional ya el obispo no tiene esa capacidad, tiene que pasar por la Santa Sede desde el inicio. Entonces me imagino que hay toda una comisión en la Santa Sede para aprobar esto. Sí. Entonces eso va en la línea, a ver, de velar por el proceso y yo creo que también eso, para que no surjan tantos carismas y tantas congregaciones. Pero tal vez más que para que no surjan tanto, es para que desde que surjan estén reconocidas. Porque si tú y yo formamos una institución de este tipo reconocida, nos gustaría que llegar a que en algún momento se reconociera por la Santa Sede. Claro. Y si pues lo hacemos directo, es mejor. Claro que también podría ser más difícil. Ahora, también está la otra parte de la moneda, que si son una institución que todavía no tiene una experiencia demostrada, también autorizarla por la Santa Sede al principio me imagino que tendrá mayores requisitos. Sí, el proceso será más lento, claro. Es de suponer. Claro. Pero bueno, y este es otro de los cambios que ha hecho Francisco, como estamos comentando. Y a nivel de, estábamos hablando antes de los laicos, por sacar otra cosa de los laicos, es que muy recientemente se ha aprobado que los laicos puedan ser los superiores generales
de institutos de vida religiosa. Los superiores generales, por ejemplo, de un convento. A ver, un convento no... ¿De qué? ¿De qué? A ver, cuando digo de Institutos una de orden, de una orden, de los jesuitas. de un instituto de vida religiosa o de una orden religiosa. De los franciscanos, de los jesuitas. A ver, hay que así. decir que la gente esto no lo sabrá. Sí. En todas las congregaciones religiosas hay miembros que es lo más conocido, que hacen votos o también hay sacerdotes, etc. Pero también hay un sector que pueden ser laicos, que son miembros como agregados, etcétera, pero pertenecen a la propia familia religiosa. Ok, pero ellos pueden ser los jefes. Y entonces, hasta este momento no. Pero con esta reforma que ha hecho Francisco, es posible que siempre que tenga las cualidades y tenga el visto bueno correspondiente, haya un laico que sea el La superior cabeza. general de una congregación. Oye, pero este es un cambio bien Eso sí es un cambio muy grande. interesante. Wow. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas a valorar. Una, tenemos que tener en cuenta que las vocaciones están cayendo. Entonces, así se da la posibilidad de que alguien capaz Es verdad. lleve las riendas o dirija una institución religiosa, porque como laico es miembro de la familia cristiana. Pero No hay mira, ningún esto problema. abre las puertas grandemente a los curas casados, que por cierto es un tema un poco delicado por aquello de la herencia y la familia y demás. Este es otro... Bueno, si quieres vamos a saltar al tema de los sacerdotes casados, que es interesante. Sí. Vamos a decir que el tema de los sacerdotes casados, que hay veces que causa polémica, Causa polémica. no debiera causarla tanto. Primero, vamos a hacer una precisión, porque se dice coloquialmente sacerdotes casados. Hay que decir, mejor dicho. Sacerdotes con hijos. No, tampoco. Hombres casados que acceden al sacerdocio. Este es un matiz interesante. Es decir, tú no puedes ser sacerdote y decir, me voy a casar. No, eso nunca ha existido ni existirá. Okay. Lo que sí Perfecto. es hombres casados que son ordenados sacerdotes. Ese es el orden. Por eso conviene decirlo, porque la gente entiende, que los curas, uno que está metido a cura se va a casar. No. El que ya esté ordenado sacerdote no puede podría. casarse. Pero sí que en el pasado y en la historia de la Iglesia hay que decir que hasta el siglo IX había sacerdotes, mejor dicho, hombres casados que accedían al sacerdocio. La Iglesia de rito latino, la nuestra, decidió que por cuestiones de vivir enfocado a Dios, también temas patrimoniales, etcétera, etcétera, que como norma la Iglesia, pues para ser sacerdote había que ser célibe. Pero hay que decir que no es dogma de fe. Es una norma que se aprobó en la Iglesia, pero que el que haya sacerdotes que tengan familias, eso no contradice las verdades de fe de la Iglesia Católica. O sea, no hay ningún problema. Esto estamos hablando en siglos pasados, pero ahora vamos a venir más a la actualidad. Y ahora alguien se puede sorprender, pero yo solo estoy contando la realidad con toda la normalidad. Sí. A día de hoy en la Iglesia Católica hay hombres casados que son sacerdotes. Al día de hoy. Sí. Sí. No sabía. Y vamos a ver toda ¿Con la hijos? casuística. Sí, con mujer e hijos. Vamos a ver toda la casuística. Tenemos que tener en cuenta que lo de abolir el aprobar el celibato fue una norma que se dio en la Iglesia Católica. Quiere decir que las iglesias ortodoxas o las de rito oriental tienen sacerdotes que tienen familia, mujer e hijos. Sí que es cierto que ponen un límite. Para elegir a sus obispos, los eligen entre los que son célibes, porque se entiende que como tienen un grado de responsabilidad en la dirección, no pueden tener familia. Pero eso siempre ha existido. Entonces, en la Iglesia Católica, hay que decir que en las iglesias orientales o de rito oriental que están en comunión con el Papa, son iglesias que se parecen mucho a las ortodoxas, pero que son iglesias totalmente independientes. Lo único que reconocen la autoridad del Papa. Entonces, en esas iglesias hay sacerdotes
que tienen mujer e hijos. Sí. Y son sacerdotes católicos. Sí. De rito oriental, pero son católicos. Primero, bien. Luego otras excepciones. Benedicto XVI... En toda el catolicismo oriental, que era antes Bizancio, había sacerdotes casados. Sí. 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 O sea que esa parte del catolicismo sí se aceptaba. Y se acepta hoy en Y día. se acepta hoy en día. Sí. Sin ningún problema. Buen dato. Más casuísticas, y esta es más cercana. Tenemos el tema de los anglicanos. Benedicto XVI hizo una cosa muy interesante, que es que creó un ordinatario, es una especie de organización jurídica para que aquellos sacerdotes anglicanos que quisiesen volver al catolicismo, lo hiciesen. Wow. Y se les permite venir con su familia. Claro, como la Iglesia Católica no reconoce la validez de la ordenación de los anglicanos, ¿qué hacen? Vienen y los ordenan. Pero se admite que tengan familia. Entonces, una vez ordenado es un hombre casado con hijos que está al frente de una parroquia católica. ¿Qué han hecho con los obispos? Porque ha habido obispos que han venido. Ah, eso sí que no. Los obispos, pues se les ha ordenado como sacerdotes. Porque no se puede. Ni en el rito oriental se permite en el obispos rito oriental casados. tampoco. No. Como siempre ha sido en la tradición de la Iglesia. Sí. Solo sacerdotes casados. Muy bien. Entonces, por esa vía de los anglicanos han entrado también hombres casados. Y luego tenemos también otra casuística, que esto es desde el Concilio Vaticano II, que es, a ver, en la jerarquía de la Iglesia, lo que conocemos por el clero. En la base están los diáconos. Luego tenemos los presbíteros o sacerdotes, los curas, que conocemos todos, y en la cúspide los obispos. Pues en el primer grado del sacramento del orden, los diáconos, en la Iglesia Católica y de forma universal, puede haber diáconos permanentes, hombres que tienen familia e hijos. Sí, eso sí lo Y esto lo se vemos aprobó aquí en el Concilio Vaticano II, rescatándolo de la época primitiva de la Iglesia. También como una forma de proveer ministros en una época que ya empezaba, en la década de los 60 del siglo XX, pues a haber una crisis de vocaciones. O sea que antes del Concilio Vaticano II los diáconos no podían ser casados. No. Los diáconos que eran ordenados como un paso previo para ser ordenados sacerdotes. O sea, era el que iba a vivir de la vocación religiosa, quería ser sacerdote, lo ordenaban diácono para luego dentro de un año, 2 o 3, sacerdote. Cosa que no, ahora no. Tú puedes ser diácono claro. por el tiempo que quieras. Ahora hay diáconos que acceden al sacerdocio también. Por eso, entonces ahora, conforme a la normativa del Vaticano II, se habla de diáconos permanentes, que son aquellos que solo van a ser ordenados diáconos y pueden tener familia, y los diáconos transitorios, que es como se denomina aquellos que acceden al diaconado como un paso o requisito para ser ordenados sacerdotes. Pero es requisito. Para ser sacerdote, sí. Sí, siempre tienes que ser diácono primero en lo que estás estudiando. Sí. Generalmente, a ver, eso ha ido variando. Hoy en día te ordenan diácono y luego igual solo tienes que esperar 1 año, 2 o 3 hasta que te ordenan sacerdote, como para que vayas adquiriendo, pues vamos a decir, experiencia, formándote, etc. Y veas si la vocación realmente también la tienes. Es importante. Hace igual 30 años te ordenaban sacerdote hoy, a la semana te ordenaban diácono y a la semana siguiente te ordenaban sacerdote. Bueno, eso ha ido variando con el tiempo. Pero sí que es un requisito. Sí. Son 3 ordenaciones. El estudio sacerdotal, ¿qué tiempo toma generalmente y qué incluye, además de ir y tomar las cátedras y demás? A ver, generalmente la formación de un sacerdote suelen ser estudios teológicos y equivalen a unos 5 o 6 años, como una licenciatura aproximadamente. Un poquito más. Sí que es cierto que para aquellos jóvenes que tienen vocación religiosa antes, pues hay seminarios menores, por ejemplo en República Dominicana los hay, y hay chicos que ya están formándose en seminarios menores igual con 15 años. Sí. Pero digamos, lo obligatorio es, el mínimo requerido serían 18, la norma general. Estos que se forman en seminarios menores pueden acceder más temprano al sacerdocio, o tienen que hacer No, igual. los tiempos son los mismos. Los tiempos son los mismos. La edad mínima para empezar la formación a nivel teológico son 18, y luego, que el sacerdote más joven pues puede tener 22, 23, 24 24, años, por ahí. exacto, 24 años. Menos de eso no
No es posible. No se puede. Bueno, y hablando de cismas, Miguel, ahora mismo tenemos, bueno, en la historia de la iglesia hemos tenido grandes cismas, pero ahora que se habla del cisma de Alemania, ¿qué me dices de esto? A ver, realmente y en lo práctico podemos decir que casi se ha producido un cisma, ¿no? Porque los obispos en Alemania están haciendo lo que consideran oportuno, sabiendo de que la Santa Sede no ha autorizado nada. Cosa que nunca Lo que pasa cuando que la ha Santa pasado Sede, ha habido cismas. Lo que pasa que la Santa Sede, el Papa, ¿no? Yo creo que por cuestión de diplomacia, de intentar reencauzar la situación, no ha intervenido. Y gracias a que no ha intervenido, que más o menos está capeando la situación. Porque posiblemente si el Papa interviniese diciendo de que eso está mal y que hay que pararlo a día de hoy, podría haberlo. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, que es el que abandera esto del camino sinodal alemán, que es los que quieren que se puedan bendecir las uniones homosexuales, que haya mujeres sacerdotes, entre otras cosas, él dijo que si no cambiaban las cosas, que él no descartaba salirse de la Iglesia Católica. ¿Qué tanta fuerza tiene este movimiento dentro de la Iglesia Católica Alemana? A ver, la Iglesia Católica Alemana es peculiar porque tenemos que tener en cuenta que en Alemania está la cuna de la Reforma Protestante, Lutero. Entonces, digamos que dentro del catolicismo, la Iglesia Católica Alemana es particular porque podemos decir que aunque hay un sector totalmente, ¿no?, en la doctrina y en la línea de la Santa Sede, hay un sector que está más abierto a posturas o posiciones que son cercanas a los protestantes. Entonces, se le ha criticado al Papa, por los sectores católicos, de que porque el Papa no ha salido diciendo categóricamente está mal la línea que estáis siguiendo, tenéis que parar. El Papa ha sido diplomático. Yo tengo la teoría de que está esperando para cuando llegue el buen momento, pues intervenir. Pero, y esto es interesante, se publicó, porque le hicieron una entrevista al Papa por escrito, y entonces le preguntan por el caso de Alemania, que él qué opina. Y entonces por primera vez el Papa ha dicho algo, y eso ya es público. El Papa se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana hace unos meses. Y entonces le dijo que, tal como habla el Papa, así de forma simbólica y muy coloquial, que le dijo que en Alemania ya existía una buena iglesia evangélica, que no hacían falta dos. Wow. Eso le vino a decir. ¿Cómo para decir? ¿Vas a hacer lo mismo que los evangélicos? Si hay una buena iglesia evangélica, es cierto. ¿Para qué te vas a convertir en una iglesia evangélica? Eso fue lo que le dijo el Papa. ¿Qué quiere decir? Que el Papa no va a aceptar cualquier tipo de reforma que ellos intenten imponer a nivel alemán. Entonces, de momento, a nivel público no ha emitido ningún decreto ni nada, pero si las cosas se van más allá, pues va a tener que intervenir. Va a tener que intervenir, sí. Pero yo pienso que lo ha hecho bien porque un cisma más, yo creo que si se puede evitar es conveniente. No le conviene a la iglesia. De hecho, fíjate que nunca han sido aceptados, por eso vino la contrarreforma. O sea que la iglesia siempre ha luchado por mantener ciertos preceptos, aunque, volvemos al principio, la característica de este Papa es justamente adaptarse al cambio. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde, no? Yo quisiera decir, Francisco como persona, Francisco como religioso, es reformador y es conservador. Y es que me cuesta hasta explicarlo, entonces, pero para decírtelo, sí que él está abierto al diálogo y a cambiar lo que se puede cambiar, porque tampoco en lo profundo cambia nada de la moral ni el dogma católico. Pero luego en las cuestiones fundamentales, no. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Hubo una comisión, y ahora se abrió otra, para el tema de analizar si podía haber mujeres sacerdotes, ordenadas, diáconos. Y porque se ha visto que históricamente las hubo en el cristianismo primitivo. Bueno, se cerró, se dijo que sí que las había, pero que no estaban ordenadas como tal. Bueno, el Papa lo zanjó y ha dicho claramente que no va a haber mujeres sacerdotes. ¿Lo dijo claramente? Sí, lo ha dicho en entrevistas. Entonces, ahí no ha cambiado nada. Que pueda haber hombres casados que accedan al sacerdocio, es que ya los hay. O sea, no sería... Y no va en contra de la doctrina, no es que existe. Cambio. Pero
Pero Por si eso también digo, existían mujeres sacerdotisas en el pasado. comprobado, porque está en el Evangelio, o sea, no, en los Evangelios hay referencias a mujeres diáconos, el primer grado. Diáconos. Luego ya están investigadores, historiadores, arqueólogos que dicen que pudo haber sacerdotisas. Bueno, eso es más complicado y habría que investigarlo. Pero diáconos que están en el Evangelio, mujeres diaconisas. El tema está en que los teólogos que se reunieron entienden que sí que eran diaconisas en cuestión de que estaban al servicio de la iglesia, pero que no había una consagración, una ordenación. Y ahí es donde ven el matiz. Entonces, en la actualidad no podría haberlo. Pero el Papa ahí ha dicho, no se puede, no se puede. O sea que eso está claro. Entonces, digamos que el Papa está abierto a adaptarse en el lenguaje, a los nuevos tiempos, a las realidades, pero digamos que en los dogmas, en lo fundamental, él no ha cambiado. Entonces, ¿cuáles son esos grandes retos, Miguel? Porque también tiene contra dentro de la iglesia, porque se dice que es demasiado reformador, que quiere hacer algo muy distinto. ¿Qué es lo tan distinto que ha hecho entonces? Porque no ha hecho nada que sea en contra de los preceptos. ¿Qué grandes cambios ha hecho Francisco? Bueno, lo de dar más participación a los laicos, pero no contradice para nada, porque el Concilio Vaticano II ya preveía que los laicos tuviesen más participación. Lo que pasa es que nunca se puso en práctica. Va bien lo de la nueva Constitución. Sí. Entonces, por eso digo, pero 2 minutos nos quedan. Entonces, ¿cuáles serían los grandes retos de él? Dicen que menos de 2 minutos. Los grandes retos para el futuro, vamos a hablar claro ya pensando en el futuro. Uno es el tema de los sacerdotes casados. Hombres que acceden al sacerdocio. Yo creo que es viable que se pueda aprobar porque ya existen los precedentes y no va en contra del dogma católico. Otro de los temas está en seguir en el camino de acabar con esa excesiva clericalización de la estructura de la Iglesia, que un punto a favor ya es la Constitución Apostólica, pero hay que hacer más cosas. Esos son los grandes retos. Y luego seguir combatiendo todo lo que tiene que ver, que ya he hecho mucho, con el tema de polémicas a nivel financiero, etcétera, etcétera. Todo este tipo de dónde va el dinero, sí, etcétera. Esos son los grandes retos, yo diría, que tiene en los próximos años. Muy importante. Bueno, vamos a ver qué pasa con la salud del Papa Francisco. Repetimos que lo hemos visto ya en las últimas tomas caminando, ya no está en la silla de ruedas. Vamos a ver si se mantiene y si mantiene estos viajes tan importantes para la iglesia y para él personalmente al exterior. Miguel, excelente programa. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Nos veremos pronto otra vez. Nos veremos pronto. A ustedes, amigos, hasta la próxima.